Hoy te comparto las principales y más lúcidas ideas de un clásico francés que se titula ¿Cómo mueren las democracias?, de Jean-François Revel. El libro apareció hace más de 40 años, pero jurarías que Revel tenía una máquina del tiempo y lo escribió esta misma mañana, que alcanzó a ver todo el guión antes de que los actores siquiera pisaran el escenario. Es un libro que diagnostica mejor que nadie la amenaza que pesa hoy sobre nosotros. 1. El rompecabezas central. Revel arranca con una paradoja. Cada sociedad occidental es más rica, libre, creativa y sobre el papel más fuerte que cualquier sistema rival, pero esas mismas fortalezas la vuelven vulnerable. ¿Por qué? Porque las virtudes que más valoramos, la libertad de expresión, el voto para todo ciudadano, el imperio de la ley, el respeto, la compasión, la tolerancia, pueden ser utilizadas como armas por fuerzas que no creen en ninguna de estas virtudes. Y una vez forjada el arma, una sociedad abierta, una democracia, está obligada por sus propias reglas a facilitarle munición al enemigo. Piensa en una llave o movimiento de judo. El rival usa tu propio peso contra ti. Tu caída es casi elegante, hasta que tu espalda toca la colchoneta. 2. El terrorista interno. El primer vislumbre genial de Revel es que la amenaza más grande rara vez viene de tanques o misiles que nos acechan desde fuera. La amenaza ya está dentro de la fortaleza. Los saboteadores viven entre nosotros, hablan el mismo idioma, citan nuestros documentos fundacionales, operan en parlamentos, periódicos, aulas y departamentos de recursos humanos. Su superpoder es la culpa. Nos dicen que cada logro occidental es en realidad un crimen. Nuestra prosperidad es fruto del saqueo. Nuestras fronteras son bastiones de racismo. Nuestra fe es evidencia de fanatismo irracional. Una civilización que ha perdido la voluntad de defenderse desmantelará sus propias defensas voluntariamente. Revel lo llama autodisolución. Roma no cayó porque los godos eran buenos guerreros y medían 2 metros. Roma cayó porque los romanos dejaron de creer que valía la pena mantenerla viva. 3. La ilusión de la simetría moral. Una de las trampas más seductivas, arguye Revel, es tratar a cada actor en la escena global como si fuera moralmente igual a todos. Si la democracia A espía a la dictadura B y la dictadura B espía a la democracia A, el periodista se siente muy equitativo cuando nos dice ambas naciones se involucraron en espionaje, implicando que la democracia es tan detestable como la dictadura y que la dictadura es tan legítima como la democracia. El público lee esto y se encoge de hombros. La perspectiva muere. Pero hay una diferencia objetiva. La democracia es un sistema que permite que los periodistas expongan su espionaje. La dictadura es un sistema que le dispara a esos mismos periodistas en la nuca. Pretender que son iguales no es neutralidad. Es un subsidio a las mentiras más tóxicas. 4. La tiranía del procedimiento. Las democracias adoramos los procesos. Tenemos comités cuya única función parece ser la de crear más comités. Nuestros enemigos lo celebran, porque mientras nosotros respetamos cada apartado y subcláusula, ellos explotan cada resquicio y tecnicismo. Un activista con el abogado correcto puede detener la construcción de un muro por una década. Un puñado de ONGs puede inmovilizar las decisiones del gobierno, presentando la misma demanda en 5 tribunales distintos. Revel llama esto la insurgencia legalista. El rebelde no necesita ganar en el campo de batalla, solo tiene que estirar el reloj hasta que el público olvide el tema o pierda las ganas de luchar. El tiempo se vuelve así un arma, y la paciencia es asimétrica, porque el enemigo tiene todo el tiempo del mundo, pero la democracia tiene que celebrar elecciones cada 4 años. 5. El colapso de la confianza cultural. Aquí llegamos al núcleo espiritual del problema. Una sociedad que ya no cree en su propia historia no la transmitirá a la siguiente generación.
Las raíces cristianas que nos dieron la fibra, el propósito y el horizonte moral que nos llevaron a construir las mejores sociedades, se retratan ahora como si fueran el pecado y el problema original del Occidente. Los niños aprenden más sobre los supuestos crímenes de sus antepasados que sobre los extraordinarios dones que nos legaron a todos: la ciencia, los hospitales, las universidades, las artes, el imperio de la ley. Cuando cortas, cuando amputas a un pueblo de su pasado y de su herencia, no se vuelven neutrales ateos, como ilusa y irresponsablemente sostenían Richard Dawkins y Sam Harris. Se vuelven presa fácil de las ideas más irracionales y violentas. La naturaleza odia el vacío y otras narrativas mucho menos benevolentes corren a ocupar el hueco. 6. La mentalidad del traidor. Revel describe el perfil psicológico que florece dentro de las democracias. El ciudadano que hace alardes de virtud y basa su superioridad moral exactamente en denigrar a su propia tribu. Cada ataque de terroristas inmigrantes se atribuye a provocaciones del país que les salvó la vida a esos inmigrantes al darles refugio. Actos de vandalismo y saqueo son legítimos levantamientos civiles. Cada experimento demográfico, por catastrófico que sea, se celebra como inevitable, aunque destruya siglos de armonía social. A este enemigo público no le hace falta ninguna contraseña secreta. Solo necesita y festeja el golpe de dopamina de que lo alabe como valiente y progresista el mismo sistema que está ayudando a minar. Esta ironía es escandalosa y letal. 7. El arma de la migración. Revel no se centra en la migración per se, pero apunta que los estados abiertos encuentran casi imposible regular flujos masivos de población cuando el léxico moral ha sido redefinido. Si cada queja contra la invasión de inmigrantes ilegales es designada como odio o racismo, la frontera se vuelve una ficción. Este proceso es gradual. Primero un goteo, luego un río, luego un tsunami demográfico que llega no como un huésped vulnerable, sino como un organizado escuadrón electoral. Y, de nuevo, la democracia se ve paralizada por su propia etiqueta y civilidad. Mencionar esta invasión es intolerancia y prejuicio. Proponer límites es fascismo. Aplicar la ley es invocar a la violencia. Como en el judo, el atacante usa nuestra propia fuerza y peso para derribarnos. 8. El concubinato entre medios y universidades. La información es el sistema nervioso de toda república. Revel advirtió que quien controle la producción de la información puede reescribir los instintos mismos de un pueblo. Las universidades preparan maestros. Los maestros forman alumnos. Esos alumnos luego son periodistas que traducen jerga académica en capsulitas de 90 segundos. Cuando los medios y las universidades capturan el lenguaje público, la sociedad pierde la capacidad de nombrar a sus enemigos. La táctica clave es la captura lingüística. El inmigrante ilegal se convierte primero en indocumentado, luego en el recién llegado y luego simplemente en el nuevo vecino. Cada asalto parece trivial, pero el efecto acumulado es un nuevo mapa mental donde la frontera ya no existe en la mente y por ello pronto se la hará desaparecer en el mapa. 9. El sabotaje económico. Revel deja claro que no necesitas destruir fábricas si puedes paralizarlas y llevarlas a la quiebra con innumerables reglamentos. Las nuevas reglas medioambientales no tienen fin. Los códigos fiscales cambian cada semestre. Los criterios de diversidad, equidad e inclusividad desvían capital hasta hundir a las empresas e industrias que mantienen encendida la luz. El empresario que antes construía una nueva planta que generaría empleos y producción, tiene ahora que contratar oficiales de cumplimiento que se pasan el día llenando formas. El crecimiento se frena, el optimismo se extingue y los jóvenes concluyen que su futuro está en otra parte. Quizá en otro país con una economía más vibrante, dirigida por gente con una visión muy distinta de los derechos humanos. 10. La trampa de la aceleración. Una de las ideas más aleccionadoras de Revel
es que todo el proceso se acelera una vez que el público percibe que algo no va bien. Cuanto más se esfuerza el ciudadano medio por hablar claro, más se activa la maquinaria de la represión. Un tuit se convierte en un incidente de odio. Una broma casual en el trabajo se convierte en una mancha imborrable en el expediente del bromista. Un sermón parroquial desencadena una investigación de relaciones comunitarias. Cada represión convence más a la gente de que la disidencia abierta es suicida, de que quejarse es suicida, lo que a su vez facilita la siguiente represión. Se tiende así la trampa. La sociedad puede seguir votando, pero solo dentro de los parámetros y el lenguaje definidos por quienes desprecian a esa sociedad. 11. El papel de la fe. Revel, aunque fue un liberal laico, admite que una república no puede sobrevivir indefinidamente solo con patriotismo institucional. Toda sociedad requiere un porqué trascendente, una razón por la que todo el experimento merezca la pena. El cristianismo proporcionó una vez ese porqué, la convicción de que cada persona es portadora de la imagen de Dios, por lo cual cada conciencia cuenta y por lo cual el poder debe ser controlado y distribuido. Si se elimina el fundamento teológico, los derechos se convierten en meros privilegios, y los privilegios pueden ser revocados en un instante por quien quiera que administre el papeleo burocrático. Los enemigos de Occidente lo comprenden instintivamente. Por eso las iglesias y catedrales son objeto de vandalismo, pero lugares de culto de otras religiones reciben protección policial las 24 horas del día. Una fe es objeto de burla, otra de subsidios. Esta asimetría no es casual. 12. El momento decisivo. Revel cierra su lúcido análisis con una advertencia y una exhortación. Las democracias no mueren de un solo golpe dramático, mueren luego de hacer 1000 pequeñas concesiones. El antídoto no es abandonar nuestros principios, sino reafirmarlos con todo vigor, en público, sin pedirle disculpas a nadie. Eso significa hacer cumplir nuestras leyes existentes sin disculpas, ofrecerles incentivos a las familias en vez de a las burocracias, y hablar muy claro incluso cuando el ambiente en la sala se pone tenso. Revel no se hace ilusiones de que este giro será limpio y fácil. El combate de judo ya lo estamos viviendo. La pregunta es si alcanzaremos a bloquear la llave de nuestros enemigos antes de que nos arrojen a la colchoneta. Consejos prácticos para hoy. 1. Tenemos que renacionalizar la narrativa. Cada junta escolar, cada carta al periódico local, cada boletín parroquial es un frente en la guerra cultural. Contemos orgullosos la historia verdadera de la civilización occidental, con todos sus santos y sus pecadores, porque si no lo hacemos, la caricatura que ellos pintan de nosotros es lo que aparecerá en los textos escolares de nuestros hijos y nuestros nietos. 2. Recuperemos el lenguaje, no aceptemos más eufemismos tramposos. Si alguien cruza una frontera a escondidas, hay que llamarlo una entrada ilegal, no migración irregular. Hay que decir discriminación antiblancos en su propio país, no nueva iniciativa de diversidad. El lenguaje diario es el primer campo de batalla. Piérdelo y pronto lo pierdes todo. 3. Construyamos instituciones paralelas. Si la Facultad de Historia de la universidad local está perdida en manos del wokismo, crea un club de lectura en el sótano de la iglesia. Si la editorial que tú querías se niega a publicar tu manuscrito, busca crowdfunding, financia la publicación colectivamente. Cada estructura paralela es un anticuerpo contra el virus que se extiende. 4. Hay que tener más hijos, y temprano. La demografía es el destino de un país y su civilización. Los países y las civilizaciones los salvan las cunas, no las hojas de cálculo. Una familia grande y unida es una declaración política, un contrapeso cultural y una inversión económica en el futuro. 5. Practiquemos el valor por hábito. Publica bajo tu nombre cada vez que puedas. Habla en la reunión de padres de la escuela de tus hijos. Arriésgate a algún silencio incómodo de vez en cuando.
El valor es contagioso, pero solo cuando se muestra en público. Una última palabra. El regalo de Revel es mostrar que el destino de Occidente no está sellado por fuerzas impersonales, sino que lo deciden las elecciones individuales que todos hacemos cada día. Los enemigos de nuestra civilización tienen un plan implacable, con todo el apoyo de financistas multimillonarios como George Soros y magnates del petróleo como el gobierno de Qatar. Pero nosotros tenemos mejores valores, mejores logros, mejores metas y, si lo elegimos así, corazones más fuertes y más limpios. La hora es ya tarde, pero las puertas aún tienen bisagras. Y la historia no termina hasta que nosotros decidamos que termina.